buenos días, compañeros. Soy Naire, soy comedora compulsiva. Abstinente por el día de hoy y sé con certeza que estoy abstinente porque he pesado y medido mis alimentos de la hoja gris. Se los he reportado a mi madrina con un día de anticipación. Ya no como nada entre comidas más que agua, café o té. Y mi propósito para el día de hoy es mantener, cuidar mi abstinencia, honrar mis alimentos, ser honesta y tener mi alimento espiritual. Bueno, voy a comenzar mi compartir con mi historia como comedora compulsiva. Yo soy comedora compulsiva desde chiquita. De hecho, mi primer atracón me lo di a los 7 años, cuando mi hermana cumplió 1 año. Recuerdo que en mi casa había mucha comida desde el día anterior y estuve comiendo y me levantaba de madrugada a comer y llegó el día del cumpleaños y yo seguía comiendo. Y cuando llegamos a la casa me sentía muy mal, devolviendo comida y con fiebre, porque claro, mi mamá no sabía, pero yo tenía muchas horas comiendo y comiendo mucho, comiendo en exceso. Comía con un sentimiento de mañana no voy a tener esta comida y me la voy a comer ahora, porque después me voy a arrepentir y voy a recordar la comida que no me comí. Y ahora que puedo ver hacia atrás, veo que yo era una niña muy nerviosa, una niña que tenía mucho miedo. Eh, Mi mamá era una persona también muy nerviosa, neurótica un poco, y creo que me acostumbré a crecer así, con mucho miedo. Miedo a siempre andábamos apurados, siempre andábamos corriendo, mi mamá siempre me llevaba arrastrada a todos los sitios, siempre íbamos tarde, todo siempre era así, con mucho estrés. De hecho, una de las cosas que más me cuesta soltar ahora es ese estrés a la vida, ¿no? Esa costumbre de vivir así, una vida muy caótica, corre, corre. Y bueno, así crecí, siendo la gordita de mi casa, de mi familia, de la clase, del salón, de todas partes, era la gordita. Utilizaba mis rasgos de mi personalidad agradable para evitar el bullying de mis compañeros. Siempre como que caía en gracia, no en desgracia, entonces muy poca gente se metió conmigo. Eh, y bueno, así sobreviví a toda mi etapa de gordita, que ha sido toda la vida, mi adolescencia de gordita. Me acomplejaba mucho el tema de los novios, obviamente, porque no me sentía suficientemente bonita para estar con un muchacho que a mí me gustara. Eh, Me motivaba a rebajar, era eso, como que si alguien me gustaba, bueno, voy a perder peso para ver si pasa algo. Sufría de mucha vergüenza en ese tema. En otros temas sí era muy aventurera. Siempre me ha gustado bailar, me ha gustado cantar, me ha gustado recitar y me lanzaba, a pesar de que me daba vergüenza por mi aspecto físico, lo hacía, porque eso me llamaba mucho, era más fuerte, más poderoso el deseo de bailar que la vergüenza que sentía por ser gordita. Recuerdo vivir una etapa en mi adolescencia donde me vestía mucho de negro, toda mi ropa era negra. Mi mamá me regañaba que porque me vestía de negro, y yo claro, porque de negro escondía todo. Recuerdo muy pocas etapas en mi vida de haber sido delgada. Eh, Recuerdo una Naire como muy gris, como que se iba apagando una llama dentro de mí a medida que pasaba el tiempo. Yo no soy así, yo soy una persona muy sociable, que me gusta mucho compartir con las personas, me gusta hablar, me gusta hacer servicio, pero la vergüenza cada vez era más grande y el sobrepeso también. Nunca pude hacer una dieta, nunca. Yo no sé si es que era mi soberbia, que era muy soberbia como para decir voy a hacer esta dieta. Como yo sabía que era una batalla que iba a perder, de verdad que lo intenté muy pocas veces, porque yo sabía que eso no lo iba a poder hacer. Ni siquiera cuando mi mamá estaba encima de mí, que me llevaba a un médico y vamos, yo te ayudo, ni siquiera así yo pude perder peso. Ni siquiera, o sea, yo era una niña que dependía de mi mamá, que no tenía dinero, que no tenía nada, y yo buscaba la forma de comer. Y claro, mi familia para ellos era una situación muy difícil porque ellos estaban entre
entre ayudarme, porque me veía muy gorda, y por otro lado estaban con el sentimiento de tener que quitarme cosas que a un niño le gustaba o que a un adolescente le gustaba. A mi mamá y a mi papá les daba sentimiento restringirme de las cosas que ellos sabían que a mí me gustaban. Y me imagino que para ellos tuvo que haber sido muy difícil, mucha impotencia de querer ayudarme y no saber cómo ayudarme, no saber que había un problema, que era la adicción al azúcar, que yo lo tenía, no tener la solución, porque ahora puedo entender que si tú no conoces a profundidad este problema no vas a poder ayudar a nadie, porque no haces nada con ponerle a una persona un plato de ensalada y por otro lado le estás dando otro alimento que le va a despertar la alergia porque no hay ese conocimiento, esa conciencia de la enfermedad. Y eso lo digo porque ahora voy a hablar de mi experiencia acá cuando llego al programa, que me dicen, me hablan que hay una adicción al azúcar. A mí me cae el 20, pues. Eso yo entender muchas actitudes que yo tenía, de por qué yo no podía parar de comer, de por qué era tan difícil para mí parar de comer. Y yo venía de vivir una experiencia en mi país. Yo soy de Venezuela y en Venezuela hubo una escasez de comida muy fuerte. Y yo recuerdo que no se conseguía ni azúcar ni harina. No se conseguía, no podíamos hacer nada con harina, nada. No había de ningún tipo de harina. Si se conseguía era carísima, no se conseguía café, no se conseguía azúcar. Y yo duré 6 meses abstinente de azúcar sin saberlo. Y yo siempre decía, me voy a morir, me voy a morir, ¿cómo yo no voy a comer esto? Y resulta ser que pasaban los días y perdí mucho peso, es el tiempo en el que he perdido más peso, y no sentía tanta hambre. Fíjense, sin saberlo, ya Dios me había dado una probadita de lo que era la abstinencia. Y recuerdo que cuando llego al programa y me dicen, tienes que hacerte un plan de comidas, yo este programa lo conseguí yo por internet una noche que estaba muy mal, muy mal. Yo no, yo sabía que estaba comiendo muy fuerte, de una forma en que nunca había comido antes, estaba con muchos problemas en mi vida, mucha ingobernabilidad, y estaba viendo televisión y vi una serie y en la serie hablaban de comedores compulsivos y yo dije, ¿qué es eso? Un grupo de 12 pasos. Y bueno, y comienzo, busco por internet y consigo el programa Overeater Anonymous. Ahí escribo, por favor, me gustaría estar con ustedes, ingresar y tal. Me mandan a un grupo por WhatsApp, era un grupo de España, y ahí comienzo. Ahí comienzo, me acuerdo que hacían 3 juntas diarias, yo entraba a las 3 juntas. Yo estaba muy así para ver un mundo nuevo, pero sí representaba para mí una esperanza. Y comencé a estar ahí, escuchaba lo que decían, todo para mí era nuevo. Eso fue hace 3 años, creo yo, en pandemia. Y bueno, así empezó mi proceso, me dicen hago un plan de comida, bueno, yo voy a hacer, no puedo comer azúcar, no puedo comer tal cosa, voy a hacer lo que me tocó vivir en Venezuela, me voy a quitar todo esto, nada más voy a comer esto. Y así comencé, duré 6 meses abstinente, perdí peso. Ahora entiendo que estuve abstinente porque no lo hice sola. Yo estaba de alguna forma drenando mis emociones, aunque lo que comía no era abstinente 100%. Tengo una recaída, ahí llegó otro grupo de comedores. Tengo una recaída muy fuerte, duré 1 año recaída. 1 año comiendo porque yo fondeé aquí en el programa. Yo fondeé teniendo todas las herramientas en mi mano y yo sentía, Dios mío, si esto no es, ¿qué voy a hacer? Porque si tengo programa, si tengo madrina, si estoy haciendo pasos, si estoy leyendo, si entro a juntas, si hago servicio, ¿por qué no puedo parar de comer? Era más desesperante, era horrible para mí verme perdida y ver con todo ahí a la mano para recuperarme y no podía salir adelante. Hoy entiendo que era mi proceso, que era mi proceso de aprendizaje. Yo pienso que esto es más doloroso entre más soberbio uno es. Y yo era muy soberbia, soy muy soberbia.
y había cosas que yo no quería hacer. Y empecé a reportar mi comida a una madrina, una veterana del grupo donde yo estaba. Yo le empiezo a reportar mi comida. Obviamente ella empieza a ver toda mi deshonestidad, pero entiendo que hay grupos donde las autonomías ponen en una situación muy difícil a las madrinas, porque no te lo pueden decir. Ellas están esperando que tú reacciones, que tú tomes la iniciativa, que tú pidas la sugerencia, y para mí, que llegar a ese momento fue un proceso de derrota, que es lo que quiero hablar ahora, la derrota. Para mí la derrota, yo la pudiera simplificar en eso, en reportar mis alimentos, y luego de que empecé a reportar mis alimentos, empezar a preguntarle a mi madrina, ¿tiene alguna sugerencia para mí? Porque yo mandaba el plan de comida, ya yo lo estoy mandando, y me hacía la loca y ya no quería que me dijeran, quita esto, quita aquello, yo no quería eso. Cuando yo le empiezo a preguntar, ¿tiene una sugerencia para mí? Todo cambia, porque ella me dice, ¿cómo te digo que tengo muchas sugerencias para ti? Esa madrina me dice, mira, hay algo que a mí no me funcionó, pero que tal vez a ti te pueda funcionar. Se llama la hoja gris. Ella fue muy inteligente y muy amorosa. Ella me manda la hoja gris y me dice, trata de comer esos alimentos. Pues yo empiezo a comer esos alimentos, empecé a inventar, los alimentos crudos todos los licuaba, me los bebía en jugo. Luego empiezo a saber de otras compañeras que estaban aquí y empiezo a preguntarle, pero ¿cómo lo haces? Cuéntame y tal, que no sé qué. Yo lloré, pataleé, eso fue horrible, pero madrina, pero ¿por qué? Que no sé qué. Inténtalo poco a poco, hasta que ella me dice, hay un grupo donde todos hacen esto, porque no entras, te unes a la comunidad y lo intentas. Lo hice. Claro, yo cuando llegué aquí ya yo había llorado, ya había pataleado, ya más o menos sabía cómo trataba la cosa, ya me habían dicho que no podía licuar, que todo lo tenía que masticar. Lloré, me hacía unas pobres ensaladas. Bueno, entonces yo comencé a comer aquello, yo lloraba, yo decía, esto es demasiada comida, ¿cómo me voy a meter? Porque en mi otra abstinencia lo que yo hacía era pasar hambre, y esa era la preocupación de la madrina que yo tenía, es que estás pasando mucha hambre, por eso estás sufriendo tanto. Tenía un cuento que de ser vegetariana y no comía proteínas, las comía puro en otro tipo de alimentos. Después entendí que esos alimentos me despertaban la alergia, que no podía ser vegetariana, pero que Dios me daba la bendición. Adelante, come tu proteína sin problema, no pasa nada. Si yo empecé a sentir la bendición de Dios con mis alimentos y empecé a decir, nada, me voy a comer esto, con ganas, con amor, con la bendición de Dios, porque no podía tampoco seguir teniendo esa resistencia hacia la comida. Y bueno, fue un cambio total estando en la Grey Sheet con las otras cosas que me da la Grey Sheet, que es, por ejemplo, no comer nada entre comidas. Me di cuenta también toda la deshonestidad que yo cometía cuando cocinaba. Que ya cuando me sentaba, primero no me sentaba a comer, y cuando me sentaba a comer ya era que mi tercer plato de comida, porque todo lo que me había comido cuando estaba cocinando y todo lo que probaba y todo, o sea, era demasiada deshonestidad. Me di cuenta que necesitaba mucha ayuda porque yo me mentía mucho a mí misma, y con respecto a la comida entendí que yo con la comida no tengo voluntad. Yo siempre voy a engañarme, siempre voy a querer comer más de lo que me dicen, siempre me voy a inventar un cuento para ponerle algo de más a la comida. Recuerdo cuando empezaba a tener que sacarme porque se me olvidaba y me metía cualquier cosa que a usted se le ocurra, me lo metía a la boca, y tener que escupirlo porque es nada entre comidas, es nada entre comidas. Porque esa es mi primera copa es picar, es estar cocinando y comer, ahí empieza mi enfermedad y se apodera de mí, y comienzo a entender lo que es la enfermedad, lo que es escuchar algo que te está diciendo que tienes hambre y que tienes un hueco en el estómago, y pero es que yo tengo hambre.
Y entonces llamo a una compañera y le digo lo que siento porque tengo un problema en mi vida y porque estoy triste o porque estoy enojada, y después que cuento la historia, a mí se me quita el hambre y empiezo a entender lo que es la enfermedad y empiezo a ver la locura. Puedo tomar 5 minutos más, ¿verdad? Sí, claro, claro. Ok, entonces, y bueno, ajá, ahí comienzo a ver mi enfermedad. De verdad, lo que me decía la literatura, a vivirlo en sobriedad. Ya sin, a mí la hoja gris, lo que recuerdo que más me impactó fue cómo me quitó la obsesión por la comida. Yo estaba todo el día pensando en comida, todo el día, porque todavía seguía comiendo alimentos que me despertaban el deseo. Yo vivo al lado de una panadería, el olor que entraba a mi oficina era horrible para mí. Las tardes eran horribles, las noches eran horribles, porque yo estaba luchando y ahí tampoco tenía espacio para ver mi enfermedad ni para trabajar una espiritualidad, no tenía espacio para nada porque todavía mi mente estaba clavada en la comida 24 horas. Yo dormía, soñaba con comida, me espantaba todo ese proceso de espantarte porque tú estás viendo que en verdad estoy loca, en verdad tengo un daño psíquico y que al principio es fuerte, pues, porque eso era lo que yo nunca había querido ver en mi vida, lo loca que estoy, y me tocaba verlo a palo seco. Y bueno, comienza a pasar la abstinencia, la desintoxicación de todo eso que estaba en mi cuerpo. La enfermedad se comienza a hacer más grande, más grande, más grande. Comienzo a verla, a escucharla con mucha claridad. Empiezo a entender que tengo un serio problema con mi poder superior y que necesito de verdad un poder superior. Porque si no, mis días estaban contados para la recaída. Comienzo a hacer mis pasos, ya el paso 2 con cierta sobriedad, hacer los pasos, el 4 con una sobriedad. Tuve recaídas en comportamientos, comienzo a ver lo astuta que es la enfermedad, que no es nada más comer, no es nada más que comas los alimentos de la hoja gris y que los peses y que reportes y que no comas entre comidas. Es que no puedes tomar decisiones por tu cuenta. Esa fue la parte que a mí más me costó. Tomé muchas veces decisiones por mi cuenta, sin consultarle a mi madrina, y eso me llevaba al día 1. Me enojaba con mi madrina, pero ¿por qué usted me va a mandar para el día 1 si yo peso y yo reporto y yo le juro por mi mamá en donde sea que esté, que yo estoy comiendo lo que estoy pesando, porque mi madrina estaba viendo que mi enfermedad estaba apoderada de mí? Esa rebeldía, esa beligerancia que tanto habla la literatura, la tenía. Y no entendía, y estaba enojada, y yo, bueno, mándeme para el día 1, y después en el día 88 para el día 1, y todas mis recaídas fueron así. En el día 56, en el día 88, un día sí lo tuve en el día 4, y le dije, bueno, pero no importa, tiene el día 4. Me preocupa mucho lo que me está diciendo, Naire, porque entonces no te importa irte al día 1 de ahora en adelante. Y yo estaba tan enojada, y yo empezaba a llamar a mis compañeros, es que me pasó esto, esto, esto y esto. Y ellos me hicieron entrar en razón porque yo no veía, porque era que mi madrina estaba tan preocupada, por eso que yo le había dicho, y por esa rabia que yo tenía. Estaba muy vulnerable en esos días. Hoy puedo ver mi vulnerabilidad ante la enfermedad y bueno, ¿qué me dio Gracie? Me dio la oportunidad de estar haciendo pasos en sobriedad, me está dando la oportunidad de aceptarme, mi enfermedad. Hoy sé que estoy enferma, acepto mi condición, ya no me molesta, salgo del closet si tengo que salir del closet, soy comedora compulsiva, es una condición que tengo, por lo menos sé que tengo una enfermedad y que me está llevando a tener una relación con mi poder superior espectacular, porque hoy puedo entender que en donde yo voy a estar enfocada ahora es en eso, en mis momentos de oración, en mi honestidad, en mi comunidad para yo hacer mano de eso también, pero sí también buscar mi intimidad con mi poder superior, porque siento que el programa nos lleva a eso, pues al principio usa a tus compañeros, usa el programa, la comunidad, y después tienes que buscar ese maestro interior que es el que me va a ayudar
a estar bien. Es el que me va a ayudar a poder decir no a lo que tengo que decir que no. Y que eso es un acto de amor para mí y para los que yo ayude, como dice la oración, de las dificultades que yo vaya superando, a los que voy a ayudar. Y bueno, ya se me acabó el tiempo, ahora sí, eso era lo que quería compartir. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo, por haber creado, porque el grupo existe, porque existe la hoja gris, por sus compartires, por todas las llamadas que me contestaron. Y de verdad que les agradezco mucho, porque yo llamaba mucho. Yo era de las llamadoras. Bueno, muchísimas gracias.